Jueves en la Ciencia, niños. Muy buenas tardes, pequeños exploradores. El día de hoy, en Jueves en la Ciencia Niños, vamos a explorar el zoológico, pero desde una perspectiva que no habían visto nunca antes. Cuando vamos al zoológico solemos sorprendernos por el gran tamaño de los elefantes, el cuello tan largo de las jirafas, los colmillos tan filosos de los tigres o el largo de las serpientes. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos vista de superhéroe? Si pudiéramos ver con vista de rayos X a través de la piel para observar detenidamente los huesos de estos animales. ¿O qué pasaría si tuviéramos la vista de Superman para ver detalles tan pequeños que no podemos ver más que con un microscopio en la vida real? Pues acompáñenme que vamos a iniciar esta aventura. Yo soy Israel Miranda y comenzamos. Los zoológicos en México son espacios de conservación de la fauna silvestre. La mayoría de los animales que se suelen encontrar en ellos proceden de decomisos que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o Profepa, en coordinación con Semarnat y otras instituciones que pertenecen al gobierno. Estos animales son valorados por médicos veterinarios o tecnistas y varios profesionales que se dedican a atender a estos animales. Una vez que se determina que su estado de salud es el adecuado, proceden a evaluar su reinserción en el medio natural. Pero cuando estos animales presentan algunos problemas y no se pueden adaptar correctamente a la vida silvestre de nuevo, deben de mantenerse en cautiverio. Este cautiverio lo que busca es brindarle las mejores condiciones de vida posibles a este ejemplar, cosa que a veces no es muy fácil, pero los zoológicos cuentan con un gran equipo de expertos que trabajan día y noche para que estos animales siempre estén en el mejor estado. Algo muy importante que debemos de entender es que los animales no expresan emociones de la misma manera que nosotros, o ni siquiera como lo haría un perro o un gatito. Los animales tienen comportamientos muy específicos que han surgido a lo largo de su evolución. Y además, esta evolución les ha dado formas muy particulares en su anatomía, como en el caso de los geckos leopardo. Este pequeño invitado que tenemos aquí se llama Hans, y como se los mencionaba, es un gecko leopardo. Como podemos ver, pareciera que siempre está sonriente, pero la realidad es que no es que siempre estén sonriendo, sino es que su boca tiene esta particular forma anatómica debido a la evolución. Así que es imposible entender el estado de ánimo de Hans solamente por cómo se ve su boca. Él podría tener alguna problemática y nosotros no nos daríamos cuenta si solamente vemos la comisura de sus labios. Así como pasa con el pequeño Hans, pasa con muchas especies animales. A veces creemos que ellos están tristes, adoloridos, que están cansados de la vida en el encierro, pero lo cierto es que ellos tienen formas muy diferentes de expresarse a las que nosotros solemos entender. Para poder comprender cómo es que se encuentra realmente el ejemplar, los zoológicos cuentan con equipos de expertos, veterinarios, médicos o tecnistas o etólogos de la especie, además de biólogos e hidrobiólogos que pueden contribuir a mejorar la estancia de estos animales. Aún con todo este equipo de expertos, no debemos de olvidar que los animales sufren de enfermedades y tampoco están exentos de morir en alguna etapa de su vida, y pasarán a formar parte de este gran ciclo sin fin. Ahora que sabes esto sobre los zoológicos, no te pierdas la próxima oportunidad que tengas de visitar uno. Y ahora continuemos con nuestro recorrido. Dentro del zoológico, si tuviéramos vista de rayos X, podremos ver cómo todos los animales poseen un esqueleto interno que les permite su movimiento y también les dan soporte.
Este esqueleto se compone de calcio de una forma muy particular que se conoce fosfato de calcio o hidroxiapatita. Este calcio tiene la característica de que se encuentra en pequeños cristales en una matriz de colágeno. Estos dos componentes en conjunto le dan la fuerza y resistencia a los huesos. Los huesos, como pueden ver, no son completamente sólidos, se encuentran huecos en su interior. Esto les permite ser más ligeros a la vez que dentro se realizan otros procesos que requiere nuestro cuerpo, como cuál, la formación de sangre. Dentro de los huesos más largos y más grandes de nuestro cuerpo es donde las células sanguíneas nacen. ¿Sí? Cuando entramos al zoológico, lo que solemos encontrar son áreas con mamíferos bastante grandes. Podemos ver, por ejemplo, elefantes, podemos ver jirafas, podemos ver rinocerontes y también, como en este caso, aquí tenemos ejemplares de borregos grandes, también de un canguro y de mono ardilla. Este cráneo que ven aquí es de una oveja. Como pueden ver, ellos no poseen los incisivos superiores, lo que a veces solemos llamar como dientes de conejo. Ellos únicamente con sus incisivos inferiores lo que hacen es cortar su alimento y después lo muelen con las muelas para después tragarlo. Aquí tenemos una hembra y por este otro lado tenemos un macho. Este macho, como podemos ver, posee cuernos bastante grandes. Sin embargo, los cuernos son en realidad más grandes ya que poseen una estructura de queratina que los recubre. Cuando hablamos de cuernos y astas, hay que hacer esta diferencia. Los cuernos siempre son estructuras de queratina como nuestras uñas, de las manos o de los pies, y tienen una base de hueso que les da el soporte, mientras que las astas, que son las que solemos encontrar en los venados, son únicamente de hueso. Ellas no poseen estructuras o cubiertas de queratina. Vamos a hablar también un poquito sobre los canguros. Ellos solamente poseen dos incisivos inferiores, con los cuales igual arrancan su alimento para después molerlo con las muelas y digerirlo. Estos animales son muy curiosos. Este es el cráneo de un canguro rojo adulto. Este ejemplar podría llegarme fácilmente hasta el pecho si tuviéramos el esqueleto completo. Por este otro lado también tenemos un pequeño cráneo de mono ardilla. Los monos ardillas son criaturas sumamente carismáticas y también muy tiernas a la vista. Ellos ya tienen una forma muy similar a nuestra estructura craneal. De hecho, podríamos pensar que este es un cráneo humano en miniatura, excepto por algunas características que nos diferencian de ellos, como por ejemplo el tamaño de las órbitas oculares o también la forma y tamaño de los dientes. Aunque no lo parece, estos ejemplares poseen dientes muchísimo más grandes a comparación de los nuestros. Y bueno, es hora de proseguir con nuestro camino. ¿Qué les parece si ahora visitamos el aviario? En los aviarios encontramos, pues claro, a las aves. Las aves, como sabemos, tienen estructuras llamadas plumas que utilizan para volar y sostenerse en el aire. Aunque no lo crean, las aves proceden directamente de los dinosaurios. De hecho, las aves son dinosaurios prácticamente. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nosotros no dejamos de ser homínidos aunque seamos seres humanos. Las aves, al igual, no dejan de ser dinosaurios aunque ya las llamemos como aves. Y de hecho, cualquiera que se haya enfrentado a una gallina que intenta proteger a sus pollitos se dará cuenta que sí es cierto que proceden de los salvajes y furiosos dinosaurios. Pero la diferencia más grande radica en que ellas ya no poseen dientes como estos. En este cráneo de una lechuza podemos ver cómo ellas cuentan con picos. Estos picos que hemos visto en la mayoría de las aves como periquitos y ninfas o agapornis que podrían ustedes tener de mascota, es de queratina, no es de hueso. Es de hecho de la misma estructura que los cuernos que vimos anteriormente de los borregos y que nuestras uñas. No podemos dejar pasar que lo más vistoso de las aves es sin duda su plumaje. Aquí podemos verlo claramente, cómo es que ellas poseen un plumaje sumamente colorido. Este es un ejemplar de ninfa. Aunque el plumaje de las aves ya posee por sí solo vibrantes colores, no debemos de olvidar que nuestra vista es limitada. Si nosotros tuviéramos una lámpara UV, así es como se vería este ejemplar.
Sin duda una belleza. ¿Y por qué es que se ven así ante la luz UV? Bueno, pues hay que recordar que el Sol emite luz UV que nosotros no distinguimos en nuestro espectro visible, pero las aves sí son capaces de distinguir esta luz como un color visible y les sirve para identificarse entre ellas. Si utilizamos nuestros superpoderes para ver a detalle la pluma de las aves, podemos ver cómo es que se encuentran conformadas por miles de filamentos, muy pequeños, pero que conforman la estructura de nuestra pluma. Estos filamentos son extremadamente resistentes y aunque por sí solos pueden doblarse o romperse, en conjunto le dan el soporte al ala de las aves para que éstas puedan volar. Las aves poseen huesos sumamente ligeros y huecos. De hecho, podemos ver en el cráneo de esta lechuza cómo es que se alcanzan a ver las cámaras de aire que hay dentro para hacerlo más ligero. Sin embargo, no deja de ser muy resistente. ¿Qué les parece si ahora vamos de visita al herpetario? Mi lugar preferido. Y bueno, ya estando en el herpetario, que como les comentaba es mi zona favorita, encontramos muchos tipos de animales, principalmente reptiles, pero también algunos anfibios. Los reptiles son un grupo muy bello. Tiene una gran diversidad de formas anatómicas. Por ejemplo, dentro de los reptiles tenemos las serpientes alargadas, compuestas básicamente de un cráneo, una columna vertebral y muchísimas costillas. Muy pocas de ellas tienen espolones, unas estructuras que se sitúan en su cloaca y que son remanentes de cuando estos ejemplares tenían extremidades. También podemos tener a las tortugas. Las tortugas también tienen una adaptación muy particular. Como podemos ver, poseen un caparazón. Este caparazón nos protege de varios depredadores cuando se encuentran en peligro. Es como si llevaran su casita a todos lados. Este se encuentra compuesto de hueso por dentro, pero por fuera tiene igual placas de queratina, como les comentaba, el material de las uñas. Esta queratina es un material que se utiliza de muchas maneras en diferentes seres vivos. Y también tenemos algunos saurios como las iguanas, el pequeño Hans, el gecko leopardo que les presenté hace un momento. Y bueno, aquí les voy a presentar a Kiriake, una pequeña pitón carpeta australiana. De este lado podemos ver un esqueleto, si bien no es de la misma especie, es de alguna especie ligeramente similar en sus hábitos arborícolas. Esta es una boa arborícola o Corallus cookie. Ese es su nombre científico que utilizamos para identificarla sin error. Y bueno, conózcanla un poco más de cerca. Esta pequeña es una Morelia espilota. Esa es su especie. Y bueno, también les quiero enseñar a otro pequeño amigo que tenemos aquí, que también se encuentra comúnmente dentro de los herpetarios, ya que también es un reptil muy antiguo. Los ejemplares actuales son descendientes de ejemplares que vivían en la época de los dinosaurios. Y bueno, voy por él. Y bueno, aquí está con nosotros directamente desde un centro de conservación y reproducción de caimanes de anteojos en México. Les presento al pequeño Bart. Bart, como les mencionaba, es un caimán de anteojos. Es una especie que podemos encontrar aquí en México, en la parte sur. Y es una de las 3 especies de cocodrilianos que habitan en nuestro país. Las otras 2 especies son el cocodrilo de pantano o cocodrilo moreleti y también el cocodrilo de río o Cocodrilus acutus. Los cocodrilos poseen una forma cautivadora. Por un lado, no podemos dejar de observar esos pequeños dientes en Bart, pero dientes que crecen hasta ser bastante significativos en ejemplares más grandes. Este es el cráneo de un cocodrilo
de pantano o cocodrilo Morelletti, como les mencionaba, y en él podemos ver cómo los dientes son bastante grandes y pueden hacer heridas significativas. Este ejemplar medía 1 metro con 10 centímetros aproximadamente. Para comparación, el pequeño Bart mide unos 50 centímetros apenas. Aún le queda bastante por crecer. Esta especie pues puede alcanzar los 2 metros y medio. ¿Sí? Como ya lo habrá notado, si utilizamos nuestro superpoder para ver muy a detalle y observamos bien sus ojos, que ahí los alcanzan a ver, son completamente negros. Este no es una condición del todo normal en los cocodrilos y es más que nada una variedad genética. Así como nosotros, entre los humanos, hay gente que tiene la piel más clara que otras, los cocodrilos también llegan a tener características de este tipo que son heredables y los vuelven de cierta manera únicos también. Ahora vamos a despedir al pequeño Bart, que tiene que regresar a su terrario. Y bueno, ya regresamos a Bart a su terrario para que se encuentre más cómodo. Y aprovechando, les quiero mostrar la piel de este cocodrilo Morelletti. Es esta, ¿sí? Este pequeño cocodrilo murió por causas naturales y para que no se desperdiciara, lo que hicimos fue preparar sus restos para poder utilizarlos en pláticas de este tipo de enseñanza. Y bueno, nos sirve bastante para ejemplificar y ver en el ejemplar cómo cuentan con estas grandes y gruesas escamas. Estas escamas tienen un núcleo de hueso y se les llama osteodermos. Este patrón característico que solemos ver en los cocodrilos en los documentales y al ir al zoológico no es solamente una gran armadura, sino que también rompe los pequeños remolinos que se forman en el agua cuando los cocodrilos avanzan. De esta forma es que su nado es sumamente sigiloso y pueden sorprender a sus presas. Tal vez ustedes ya lo hayan visto en algún documental, cómo es que hasta el último momento en el que el cocodrilo ataca, la presa nunca se da cuenta que el cocodrilo estaba ahí. Y como les comentaba, el herpetario es mi zona favorita. ¿Por qué? Porque tenemos animales muy raros e interesantes. Todos conocemos a las lagartijas. Este es el pequeño cráneo de un lagartito de tamaño similar a las lagartijas que podemos ver en nuestra casa. Como pueden ver, es bastante pequeño, de apenas 1 centímetro de largo. Sin embargo, en el mundo aún hay reptiles bastante grandes, no tanto como los dinosaurios, pero sí de un tamaño significativo. En comparación tenemos este cráneo, que es de un varano salvator. El varano salvator es el segundo varano más grande después del dragón de Komodo. Y aunque este cráneo se ve bastante grande, es casi del largo de la palma de mi mano, este ejemplar era apenas un juvenil. De hecho, suelen crecer el doble de tamaño. Este apenas medía 1,80 m, pero pueden llegar hasta los 3,5 metros. Y ahora, para que se den una idea del tamaño, esta es la piel de un varano del Nilo de 1,80 m. Como pueden ver, es bastante larga. De hecho, este ejemplar, cuando estaba vivo, era aún más grande que yo. Imagínense el tamaño de los adultos, que son el doble de largos. Y ahora, si se quieren sorprender aún más, analicemos a detalle con nuestra vista de superhéroe los dientes de este ejemplar. Como pueden ver, son muy similares a los dientes de un tiranosaurio. De hecho, se suele comparar bastante la dentadura de los varanos con la de los mosasaurios. Sin embargo, estos mosasaurios, en estudios muy recientes hechos por científicos, se ha descubierto que son más cercanos a las serpientes que a los varanos. Así que volvemos a las serpientes. Y ahora les presento a Nagini. Nagini es también una pitón, como Kiriake, pero es una pitón bola, nativa de África. Esta pitón bola, su nombre científico se le conoce como Piton regius. En ella podemos ver que sí tiene la presencia de los espolones,
estos relictos de extremidades que poseían sus antepasados. Cuando vemos una serpiente podemos creer que son babosas, ya que las asociamos con los caracoles o babosas que secretan una baba para poder desplazarse sobre el medio. Sin embargo, las serpientes están completamente secas al tacto, no son babosas ni están húmedas ni mucho menos. Lo que sí es bastante curioso es su vientre. Podemos ver que su vientre tiene escamas muchísimo más anchas y brillantes. Estas escamas sí tienen una textura que no es babosa, viscosa ni tampoco está húmeda, pero sí se siente muchísimo más suave. Y es que en las últimas investigaciones descubrieron que todas las serpientes tienen de 1 a 2 moléculas de grasa. Así es, las serpientes se desplazan sobre una fina película de grasa que nunca se despega de su cuerpo. Y ahora, después de ver estos sorprendentes hechos sobre las serpientes, volvamos otra vez a las tortugas. De las tortugas hay muchas más cosas que quisiera comentarles. Las tortugas, como les había comentado, poseen una capa de queratina que recubre su caparazón de hueso. En los ejemplares más pequeños, como podemos ver en esta chiquita, el hueso aún no cubre todo el caparazón. Más que nada la protección proviene de estas plaquitas de queratina que se encuentran alrededor. Ahora, si ponemos mucha atención y encendemos al mismo tiempo nuestra visión de rayos X y nuestra vista de microscopio, podemos ver cómo en la parte superior, arriba, se ven unos pequeños huesos que recorren todo el caparazón por dentro. Estos huesos son la columna vertebral. ¿Esto qué significa? Que las tortugas no se encuentran dentro de su caparazón, las tortugas son su caparazón. Es por ello que si tenemos una pequeña tortuguita de mascota o alguno de nuestros conocidos la tiene, no debemos nunca de tratar de sacarla de su caparazón, porque esto es imposible. No podemos sacarla sin matarla, así que hay que tener mucho cuidado con ellas. Hay diferentes tipos de tortugas. Por ejemplo, este es el caparazón de una tortuga semiacuática. ¿Esto qué significa? Que pasa gran parte de su vida en el agua, pero también puede estar en la tierra. De este lado tenemos una tortuga terrestre. Estas tortugas no saben nadar y de hecho sus patas no son palmeadas, por lo cual no pueden desplazarse en el agua con agilidad. Inclusive si nosotros llegáramos a meter una al agua, lo más seguro es que se ahogara. Y por último tenemos a las tortugas marinas. Estas tortugas habitan casi el 99% de su vida en el mar y solamente salen a las playas a poner sus huevos. Algo que nunca debemos de minimizar con las tortugas es su mordida. De este lado tenemos cráneos de tortugas, de un lado la tortuga terrestre y de otro lado la tortuga semiacuática. Si tomamos la primera podemos ver que en su boca no posee dientes. Estas estructuras de hecho son muy similares también a nuestras uñas, están compuestas de queratina y se les conoce como ranfotecas. La mordida de una tortuga de tamaño significativa no solamente te puede lastimar, de hecho podría cortar por completo tu dedo. Así que siempre hay que tener mucho cuidado si llegamos a manipular alguna en nuestras vidas. Algunos de los animales que seguramente llamarían más nuestra atención en algún zoológico serían el oso hormiguero y el tucán. Analicemos el cráneo del oso hormiguero, o tamandúa mexicana, que es el nombre científico con el que también lo solemos conocer. Este animal básicamente no mastica sus presas y no posee dientes. ¿Por qué? Porque sus presas son pequeñas hormigas que recoge con su lengua, que es extremadamente larga y que introduce en hormigueros para que éstas se peguen con su saliva pegajosa. Por otro lado tenemos al tucán. El tucán, como les había mencionado, tiene un pico cubierto de queratina como todas las aves. Sin embargo, este es de un tamaño bastante significativo. Pero lo cierto es que la mayoría del hueso que soporta esta ranfoteca o estructura de queratina es bastante poroso y ligero. De hecho se le suele conocer como aves de picos blandos. A comparación de su pico podemos ver que el cráneo es sumamente pequeño y lo que más resaltan son las órbitas oculares, ya que el tucán es un ave que se basa mucho sobre su visión. Otro animal que también merece una mención honorífica son los camaleones. Como pueden ver son criaturitas bastante curiosas. ¿Por qué? Porque ellos poseen 3 cuernos en el cráneo. ¿Y a qué nos suena esto? Pues por supuesto a un dinosaurio. ¿Y a qué dinosaurio?
pues no podíamos pasar sin mencionar al poderoso Triceratops. De hecho, en las primeras reconstrucciones del Triceratops se basaron mucho en la forma de los cuernos del camaleón de Jackson, como se conoce a esta especie. Este camaleón también tiene la propiedad de cambiar sus colores para mimetizarse o para comunicarse con otros miembros de su especie. Sin embargo, no es tan vistoso como otros camaleones. Otro grupo de animales que también encontramos en los zoológicos, pero que no podríamos ver con nuestra visión de rayos X ya que no poseen esqueletos, son los insectos, como este pequeño insecto palo y este otro amiguito que también tengo aquí atrás. Estos insectos son bastante grandes, por lo cual llaman la atención. Sin embargo, lo que debemos de notar más es que ellos son duros por fuera, no por dentro. Nosotros si nos tocamos, de hecho podemos sentir nuestros músculos, somos muy suavecitos, pero estos insectos, ya que no poseen un esqueleto interno, desarrollaron un esqueleto externo o exoesqueleto. Este esqueleto les ayuda a mantener su forma y a realizar sus funciones vitales, incluidas el movimiento. Sin este exoesqueleto serían masas viscosas de tejido y fluido que se arrastrarían como babosas. Ahora que conoces toda esta diversidad de formas, tamaños y colores que hay en los animales tanto por dentro y por fuera, no queda más que invitarte a que nos ayudes a proteger la riqueza biológica de nuestro planeta. Ya sean tibios y peludos o fríos y rasposos, todos los seres vivos tienen una importancia en este gran ciclo sin fin que hay en nuestro mundo. Así que me despido, yo soy Israel Miranda y espero que la próxima vez que vayas al zoológico lo veas con ojos de superhéroe.